Hermanas, qué lindo poder encontrarnos en esta tarde. Bueno, habíamos comenzado rapidito, hemos cantado poco, bueno, espero no extenderme tanto, no sé cuánto tiempo tengo, ustedes me dirán, así me levantan la mano. Yo soy un poquito larguera, así que tengo ese problemita, ¿no? Pero no quiero aburrirlas. Sí, el tema es el servicio y vamos a leer. Entre todas, ustedes me van a ayudar un poquito también con algunos versículos, porque no es que yo voy a enseñar, a mí me va a enseñar lo que dice Dios en su palabra, ustedes también. Vamos a aprender juntas en esta tarde. No es lo que preparé, siempre buscando lo que el Señor nos enseña a nosotros. En cuanto a este tema, me gusta mucho este tema, porque es un tema que nos despierta a toda la congregación, pero a veces siempre es la minoría la que sirve, ¿no? Pero no importa, hay que seguir adelante. Y para ello tomé como mujer de la Biblia a la suegra de Pedro. Por eso vamos a buscar en San Mateo 8, 14 al 17. Y dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este es un versículo muy importante también. Vamos a ver que este pasaje, esta misma situación está escrita en Lucas 4, 38 y 39. Y también en Marcos 1, 29 al 31. Así que está en 3 evangelios, no está en el Evangelio según San Juan. Los personajes de de este pequeño párrafos, vemos como personaje destacado el Señor Jesús. Jesús. También tenemos Pedro y la suegra. Estos serían los dos versículos, el 14 y el 15. Y vamos a ver la suegra de Pedro. No tiene nombre. Le pongamos algún nombre. Doña Juana, Doña María, no sé. No tiene nombre, por algo no está el nombre. Entonces dice, dónde está desarrollándose este hecho? En la casa de Pedro. Entonces, ¿quién es el personaje también muy importante en esta situación? Es Jesús. Dice que Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Esto nos dice en Marcos 1, 14 al 16. Si ustedes quieren tomar nota de los versículos, pueden hacerlo, porque yo no pude hacer en la computadora un PowerPoint. Así que vamos a tomar de la atención de ustedes. Si quieren anotar, pueden hacerlo. Entonces dice en Marcos 1, 14 al 16, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es Jesús una persona muy importante en esta situación. Entonces, también en Marcos 1, 21 y 22 vamos a leer a ver qué nos dice. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí vemos al Señor Jesús comenzando su ministerio, después que Juan fue encarcelado. Y también nos vamos a ver quién era Pedro.
cómo se conoce Jesús o cómo conoce Pedro al Señor Jesús. Entonces, también en San Juan 1:44 lo vamos a ver a Pedro. Si alguien lo tiene, por favor lo puede leer. En San Juan 1:44, ¿quién era Pedro? ¿Dónde vivía? ¿En qué lugar había nacido? Si alguien lo encontró, lo lee, si no, lo voy a leer. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces Pedro era de Betsaida. Pedro, y vamos a ver cómo se conocen con Jesús. ¿En qué situación se conoce Pedro con Jesús? También Pedro era un hombre casado, por lo tanto, dice que nos habla de una suegra, Pedro era casado. Eso nos dice en 1 Corintios 9:5, que alguien lo puede buscar. Pedro era casado. La suegra posiblemente habrá sido viuda, por eso es que estaba en la casa de Pedro. Entonces, vemos que Pedro la tenía hospedada en su casa. De acuerdo a la lectura, podemos ver que Pedro la tenía hospedada en su casa a su suegra. Entonces, ¿qué nos dice en Corintios? No tenemos derecho Corintios. No tenemos nosotros derecho, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces ahí nos dice Cefas. Cefas es Pedro. Entonces Pedro tiene dos nombres, tres nombres, Pedro, Simón, Andrés. En algunas lecturas lo encontramos como Simón y en otras aquí lo encontramos Cefas, en Corintio. Entonces ahí nos dice de que Pedro era un hombre casado. Entonces vamos a ver el oficio también de Pedro. En Marcos 1:16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Aquí está Jesús con Pedro. Dice, vio a Simón y a Andrés. Simón es Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red, eran pescadores, su oficio era pescador. Y dice, ¿qué le dijo Jesús? Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y ellos, ¿y qué dijo Pedro? No, estoy pescando, estoy trabajando, no me moleste. No dijo nada. Enseguida le dice, dejando sus redes, le siguieron. Una decisión inmediata. No pensó en nada más que en ese llamado que Jesús le hizo a ellos. Entonces, así como hemos repasado un poquito, porque seguramente que ustedes ya sabían todos estos datos, pero es bueno volverlos a ver. ¿Qué pasaba con esta señora? Estaba enferma, dice, ¿no? Y este tiempo también es un tiempo de enfermedad. Y hay muchas personas enfermas. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos preocupamos, nos afligimos. Y nosotros, las hijas de Dios, tenemos a quien acudir, a Jesús, a través de la oración. Pero en esta situación lo vemos a Pedro, que él lleva su problema, el problema de que estaba en su casa, su suegra estaba enferma. Entonces, él dice, mi suegra está muy enferma. Él se preocupó por su suegra. Estuvo atento a la necesidad que ella tenía. ¿Y por qué sería? Porque ella se lo merecía, sería una persona que era apreciada, una persona que en su casa era muy bien atendida por su hija, que sería la esposa de Pedro, y por Pedro, su
su yerno. Yo siempre me confundo por estas palabras de yerno, nuera, suegra, me resalta un poquito. Pero son las palabras que usamos, ¿no? El yerno y el suegro, así es, ¿no? La nuera y la suegra, ¿no? Bueno, acá tenemos relación de yerno y suegra. Él le dice que su suegra está muy enferma y le ruega que la sane. Está con fiebre. Es fea la fiebre. La fiebre nos quita la fuerza. La fiebre nos tira a la cama. Y estos tiempos, este COVID, también la gente, si tiene fiebre, es señal de una infección. Entonces, la fiebre es una enfermedad, es parte de una enfermedad, es un síntoma. Entonces vemos a Pedro que él está muy atento, está muy preocupado, de manera que le comunica a Jesús. Y según lo que leí, están ellos en Capernaum. Entonces, de Galilea es una provincia y Capernaum unos pueblos del interior. Y siempre las acciones se desarrollan en el mar de Galilea. Yo digo, ¿cómo me gustaría conocer estos lugares? Todavía no tuve la oportunidad de viajar por esos lugares y puede que el Señor me dé la posibilidad de hacerlo alguna vez, porque debe ser lindo ir y pisar esas tierras, ¿no? Donde anduvo el Señor Jesús. En Galilea, en esos pueblos que siempre leemos, Capernaum. Bueno, ahora nosotros los ubicamos con los mapas, los vemos a través de internet, los vemos a los lugares, decimos, pero qué lindo sería estar por esos lugares, ¿no? Y bueno, Jesús estaba pisando esas tierras, y capaz que si nosotros pisamos esos lugares, nos vamos a sentir, pero muy bendecidos. Aquí vemos en Pedro valores. El valor, ser atento, es un valor ser atento. Nosotros diríamos comedido, decimos a veces, pero qué bueno cuando las personas son atentas, ¿no? Cuando ven que otras personas necesitan. Entonces, actúan inmediatamente para solucionar algunos problemas. Entre las familias se deben cultivar estos valores. Es bueno ser atento dentro del núcleo familiar y también dentro de, quizás para los vecinos también podemos ser atentos. A Pedro lo vemos que fue muy atento con su suegra, dice. La buena relación que había entre Pedro, que es el yerno, y la suegra, porque él piensa que su suegra está enferma, comunica el problema a Jesús, y inmediatamente Jesús se acerca a la casa y también lo vemos que el Señor Jesús toma su mano y se levanta inmediatamente. Ella dice, tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Pero muy rápido, parece que fue algo instantáneo. Hubo una buena relación interpersonal que tenía él con su suegro. Se llevaban bien. Se observa que ella vivía en la casa, bueno, ya dijimos. Bueno, nosotros como cristianos también tenemos que tratarnos bien, de tratar que las relaciones familiares se mantengan. Hay muchos problemas a veces entre los familiares y cada persona somos diferentes, pero igual tenemos que lograr que podamos llevarnos bien, tener buenas relaciones. Esto de suegra y nuera, que a veces siempre se habla, que la suegra no la quiere la nuera, que la nuera no la quiere la suegra, que el yerno, más se da mucho entre las familias. Y a veces estas bromas, estas cosas, rompen la unidad familiar. Y que tenemos que tener cuidado. No sé, no conozco ahí como si hay muchas hermanas que son suegras, hay muchas hermanas que son nueras, no sé. Pero es bueno cuidar esta relación entre nuera y suegra, entre suegra y nuera, porque es entre suegro y yerno, entre yerno y suegro, entre las hermanas y los hermanos.
en la congregación también. Es bueno cultivar una buena relación, vivir en paz, como dice Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hermanos, con todos los hombres. Así que Dios nos manda a buscar la paz. Y cuando la cosa está difícil, a veces mejor es callar, evitar los conflictos. Entonces, eso es parte también de nosotros las cristianas, de cómo vamos a poder llevar estas situaciones difíciles que a veces se presentan en la familia. Vamos a ver que el problema de la suegra era una enferma. Tocó su manto, la fiebre la dejó, según el versículo 17, la fiebre la dejó. Pero también dice que cuando nosotros estamos enfermos, tenemos que clamar a Dios en oración. Ahí nomás en el verso 17 dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En estos días siempre estoy recibiendo algunos motivos de oración por personas, por hermanos, por familias que están enfermos. Tenemos que hacerlo. Y gracias al Señor hay respuesta de varios hermanos que han sido afectados con el COVID y están ahora recuperándose. Pero hay que seguir orando para que el Señor nos guarde de esta enfermedad. Y la que ya lo pasó, gloria a Dios que ha sido sanada, ¿no? ¿Qué actitud tiene la suegra de Pedro? ¿Qué actitud? Inmediatamente dice que se levantó y le servía. Se levantó de la cama. Qué milagro, ¿no? Ocurrió un milagro en esta mujer. Se levantó y le servía. Pero nadie le dijo a ella, anda a servir. Ella lo hizo de voluntad. Dice, nosotros, dice el Señor, ahora sí vamos a entrar a lo que sería lo que queremos ver hoy, que vamos a aprender entre todas en esta tarde. La oración de fe salva al enfermo y el Señor lo levantará. Es un milagro que ocurrió en esta mujer. Esto dice en Santiago 5:15. Y le servía. Vamos a ver sobre el servicio. Dice en Romanos 12:6-7, si alguien me acompaña, lo busca, si no, lo leo yo. Romanos 12:6-7. ¿Sí? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Muy bien, entonces, para poder hablar del servicio tenemos que hablar de los dones, pero esto lo vamos a hacer rápido. Y también tenemos una lectura en Primera de Timoteo 4:14, que dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado. Y ahí continúa. Vamos a completar la lectura. Primera de Timoteo 4:14. Primera de Timoteo 4:14. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Si no, ya lo voy a leer yo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de la mano del presbiterio. Es decir, que tenemos dones. Somos ya hijas de Dios. No sé si alguien que está presente todavía no es del Señor. Y los dones son ejercitados por los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, en esto no nos vamos a detener mucho, pero sí vamos a ver cómo debe ser el servicio. También es uno de los dones que nos ha dado. Hay distintas formas de servir a Dios, pero para servir a Dios tenemos que
ser como la suegra de Pedro. Se levantó inmediatamente, dice, y le servía. A ella nadie la impulsó, a ella nadie la obligó de su casa a andar a hacer tal cosa porque están las visitas. Era un servicio voluntario. Nace del corazón de los hijos que son hijos de Dios, las personas que son hijas de Dios y los que desean servir a Dios. Esto se debe sentir, es algo que cada hijo de Dios debe sentir en su corazón para hacerlo, de manera que pueda glorificar a Dios con su servicio. El servicio es para glorificar a Dios, no es para que alguien nos venga y nos dice qué bueno que está. Si nos dice, está bien, pero mejor cuando entendemos que el servicio es para la gloria de Dios y que si no recibimos los aplausos o los golpes de espalda, como a veces hacen, ay, qué lindo que está bien. No, no importa. Es el Señor el que nos va a recompensar nuestro trabajo. Vamos a ver en Mateo 8, 15b, dice, aquí no tiene, la suegra no tiene nombre, ella siente el deseo de servir, se levanta, lo hace inmediatamente. Esa disposición, esa voluntad es la que debe estar en todo hijo de Dios en el servicio. También el servicio para Dios debe ser por amor. En Gálatas 5, 13 y 14, vamos a buscar Gálatas 5, 13 y 14, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, los unos a los otros. Entonces, el servicio debe ser hecho por amor. ¿Por qué? Porque vamos a servir a los demás hermanos, vamos a servir a nuestro prójimo, vamos a servir a los miembros de nuestra congregación o de otras congregaciones también, que a veces vienen y tenemos que atenderlos. Y tenemos que hacerlo por amor, porque el Señor, eso es lo que ha puesto en nuestros corazones una vez que le hemos recibido a Él. También vamos a ver que el siervo, el verdadero siervo de Dios, no pregunta qué puedo hacer por otros. No pregunta. Solo se dispone a hacer el servicio. Pero el que es egoísta dice, ¿qué pueden hacer por mí? Está esperando siempre que hagan algo por él. El servicio demuestra nuestro amor hacia los demás. Mateos 20, 26 al 28. Si ustedes quieren, pueden poner Mateos 20, 26 al 28. Vamos a buscar qué dice. Mateos 20, 26 al 28. Si alguien lo tiene, lo lee. Si no, lo voy a leer yo. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así que el Señor nos manda al servicio, no esperar, tampoco pensar que ya soy la mejor persona, soy el más grande entre todos. O yo quiero ser pastor, o yo quiero ser un maestro, un líder, pero si no ha comenzado a hacer un servicio sencillo, como limpiar un baño, o como barrer un sitio, o como atender a algún enfermo, algún necesitado, es difícil que pueda llegar a ser un gran predicador, un gran enseñador, si no ha pasado por ser un siervo que, como hizo el Señor Jesús, que lavó los pies
a sus discípulos. El camino a la grandeza pasa por el valle del servicio. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. No sé si nos gusta servir. Es hermoso servir. Llegan hermanos, hermanas de distintos lugares. Si hay que prepararles la cama, a veces el almuerzo, a veces lavar las sábanas. Hay muchísimas cosas para hacer dentro del servicio en la obra de Dios. Entonces tenemos que tener un corazón sencillo, un corazón entregado y no pensar llegar a ser grandes, dice, pero para llegar a ser grandes primero tenemos que comenzar a ser siervos. Siervos, no es muy linda la palabra, ser siervo, dice. ¿Quién quiere ser el que ande limpiando? A veces les cuesta mucho a los hermanos hacer este trabajo. Como digo, lavar un baño, en la congregación, en los lugares, en los salones de culto, en los predios donde están los cultos, hay baños, hay patios, hay cocinas, está el salón de culto. Todo eso es la limpieza que se haga en ese lugar, lo podemos hacer entre todos los hermanos sin necesidad de pagar a alguien para que lo haga. Porque repartiéndose la tarea se puede hacer el trabajo para que aprendamos a servir al Señor. Y lo vamos a ver al Señor cómo Él nos enseñó a servir, porque Él tenía un corazón humilde. Entonces tenemos que aprender a ser humildes como el Señor. Para ello vamos a leer en San Juan 13, 3 al 5, 3 al 8. Vamos a ver en San Juan, que es algo muy conocido, este pasaje es muy conocido, San Juan capítulo 13, donde el Señor Jesús lava los pies a sus discípulos. Y dice así, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús lava los pies a sus discípulos, tiempo antes de que Él sea entregado. ¿Y para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Para que sus discípulos puedan ver que así se hace el servicio. Dice, ¿qué hizo Jesús? Lava los pies a los discípulos. Después de lavar los pies a los discípulos, ¿qué dijo Jesús? Era para explicarles que ellos también tenían que ser humildes. Tenían que, digamos nosotros, rebajarse, dice, es un término común. Dice, en aquellos días, tiempo de Jesús, ¿quiénes eran los que lavaban los pies de las personas? Porque ahí llegaban a una casa y tenían que sacarse el calzado y lavarse los pies y entrar. ¿Quiénes hacían ese trabajo? Eran los siervos. Y no eran las personas importantes, no eran los patrones, eran los que diríamos, los empleados, diríamos ahora. Entonces, ellos eran los que tenían que lavar los pies a los discípulos. No sé si a nosotros nos gusta hacer esto. Que alguien necesite que le lavemos los pies, en verdad. Una vez tuve que dar esta lección y para que los demás vieran, se hizo así en forma práctica con los alumnos para que ellos le laven los pies el uno al otro. A veces les da vergüenza, a veces se reían, pero les digo, eso es lavar a los pies a los discípulos. Lavar a los pies, acercarse a la persona. Por ahí alguna persona mayor, alguna persona que no puede
agacharse por problemas de salud, hay que hacerle este trabajo. Quizás no nos da ganas de hacerlo, pero enseñar a hacer, a ayudar a los que necesitan, hacer un servicio hacia las personas que necesitan. Hay muchas maneras de servir a los demás. Quizás no vas a lavar los pies, quizás vas a llevar algo a alguien que no puede salir ahora que esté aislado a alguien. Habrá que correr con algo para llevar, para acercar a esas personas, a esas familias que están aisladas, o llevar, acompañar a un anciano, al médico, o quizás hacer cruzar la calle a un anciano. Esas son cosas que nosotros debemos enseñar a los jóvenes, a los chicos en casa, en la iglesia también, porque es difícil ver siervos ahora. Los siervos solo quieren estar en los púlpitos, dicen son siervos de los púlpitos, ¿no? Hay muchas cosas para hacer antes de estar ahí, porque dice que tiene que predicar con el ejemplo. Entonces, tenemos que enseñar a los jóvenes, a las jovencitas, a servir a las personas. Vamos a ver qué dice Filipenses 2, 5 al 8, que nos habla de la humildad. Filipenses 2, 5 al 8. Jesús se humilló para servir. ¿Y quiénes somos nosotros? Para no hacer lo mismo. En Filipenses nos enseña que el servicio debe ser con humildad. Veamos entonces Filipenses 2, 5 al 8. ¿Alguien lo tiene? Haya pues en vosotros este sentir. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor es el ejemplo máximo que tenemos nosotros de la humildad. Debemos servir con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. No mirar por lo suyo propio, sino por la necesidad de los demás, de los otros. Eso nos quiere decir la palabra de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer por los hermanos? Algunas cosas que estuve mencionando, que podemos visitar, aunque en este tiempo no se puede visitar por el COVID, está prohibido el acercamiento, pero cuando estas cosas pasen, se puede hacer. Pero creo que en este tiempo de pandemia también hay cosas que podemos hacer por los hermanos que necesitan. Hacer una llamada de teléfono para preguntar cómo está, si podemos llevarle algo al que está necesitando, le vamos a llevar. Animar también a los que están desanimados. En tiempos normales se puede enseñar a los niños en las clases bíblicas, se puede ayudar a limpiar los salones de culto, los lugares que usamos siempre para nuestras actividades congregacionales. Entonces, vamos repasando. El servicio de Dios, para Dios debe ser hecho con voluntad, debe ser voluntario, debe ser hecho con amor, debe ser hecho con un corazón humilde y debe ser hecho con alegría también. No debemos sentirnos obligados para hacer un trabajo para el Señor. No debemos tener la cara larga cuando estamos haciendo un servicio. Oh, pero mira, ¿por qué aquel no lo hace y yo lo tengo que hacer? No, es personal. Y dice en el Salmo 102, dice, servid a Jehová con alegría.
Tenemos que estar contentos cuando estamos haciendo algún trabajo, algún servicio en la obra de Dios. No protestando, sino estar contento. No es fácil servir, pero dice que vale la pena, es lindo servir. Pablo también es un ejemplo de servicio. Con su vida, él sirvió. Él fue un gran evangelista. Hasta su vida fue, en todo momento, él sufrió persecuciones, malos tratos, donde iba, pero así era el trabajo. El trabajo de evangelización no es fácil, también es un servicio. Y para eso vamos a leer algunos versículos, vamos a ir rapidito. Estamos en 2 de Corintios 11, 24 al 28. Ahí sí le voy a pedir que vamos buscando. 2 de Corintios 11, 24 al 28. Vamos a ver qué le pasaba a Pablo en esta situación. 11, 24 al 28. Porque era bueno. 2 de Corintios, dale, 2 de Corintios. Segunda de Corintios 11, 24 al 28 dice, de los judíos, bien, síganos. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar y peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Entonces el servicio al Señor no es fácil. Salir a evangelizar no es fácil. Y todas esas cosas que le pasó a Pablo, pero él dice que ha terminado la batalla, ha acabado la carrera con gozo. También tenemos en 2 de Timoteo 2:10 que dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Todo lo soporto por amor a los escogidos. El servicio al Señor no es fácil, como dije, pero da gozo servir, pero vale la pena hacerlo. Y si no lo hacemos, alguien lo va a hacer, vamos a decir, no, yo no lo voy a hacer porque alguien lo va a hacer. No, si no lo hacemos, tenemos que pensar que tenemos un día que dar cuenta al Señor porque no lo quisimos hacer. Y si no lo hacemos, otro lo va a hacer. No, tiene que ser nuestro sentir, nuestro deseo, porque es un privilegio servir al Señor. 2 Timoteo 9:6. No es eso. Hebreos 6:10. Es un versículo muy conocido, creo que ya alguien lo sabrá de memoria. ¿Alguien lo sabe de memoria? Es muy conocido este versículo, Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice que Dios no es injusto. El trabajo que nosotros podamos hacer en la obra del Señor es un trabajo importante. Vamos entonces a repasar un poquito los puntos. Primero habíamos dicho que el servicio debe ser hecho en forma voluntaria. Segundo, debe ser hecho por amor los unos a los otros. Debe ser hecho con humildad, con alegría. Y ahora vamos a ver
no es fácil hacer un servicio, es lo que acabamos de leer, pero también en santidad, en santidad. Dice en Efesios 4, 11 y 12. Busquemos Efesios 4, 11 y 12. ¿Qué nos dice? Ustedes se imaginan dos vasos. Imaginémonos dos vasos. Uno que esté bien limpio, con un agua limpia, y otro que esté con agua turbia, sucia. ¿Cuál de los dos vamos a usar? El que tiene agua limpia, el vaso que esté limpio. Bueno, así quiere el Señor también personas que estén limpias para poder ser usadas en la obra de Dios. Efesios 4, 11 y 12. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el que perfecciona a los santos? Él mismo dice. Y él mismo se refiere al Señor Jesús. Entonces tenemos que estar cada día tratando de agradar a Dios, dice. ¿Por qué? Porque es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero me llamó la atención, me gustó mucho este pasaje, también muy conocido, de Salmo 51, donde el salmista confiesa su pecado y él, en Salmo 51:10, es un salmo que siempre lo estamos mencionando para confesión. Dice, 51:10 dice, el salmista se encontraba muy mal, porque él había cometido algo tremendo. Entonces, él confiesa, ya no daba más su vida. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando su corazón él pedía que Dios le limpie su corazón. Dice, cuando mi corazón esté limpio, quiere decir, cuando Dios me perdone todo esto que hice, todo lo malo, recién voy a poder enseñar a los transgresores sus caminos. Podemos decir, recién voy a poder transmitir también a otro lo que el Señor me ha enseñado a mí. Porque para poder enseñar a otros, tenemos que ser ejemplo, tenemos que pasar también por la confesión, por el arrepentimiento. Confesaos vuestros pecados al Señor, dice en primera de Juan 1, 7 al 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para que nosotros podamos ser utilizadas en la obra de Dios, tenemos que estar limpios. Dice, tener un corazón limpio. Entonces vamos a poder enseñar los caminos de Dios a otras personas. Es decir, que tenemos que predicar con el ejemplo. Así que para enseñar no es fácil, para servir al Señor no es fácil. Es hermoso, es un privilegio, te da gozo cuando estás haciendo ese trabajo. Y yo te animo a que te sumes en la lista de las personas que sirven al Señor en la congregación. Tengo acá un ejemplo, dice, un machete está hecho para el trabajo, aunque se gasta cuando es afilado con la lima, está cumpliendo su propósito. Un machete sin uso se llena de herrumbre. Es mejor gastar nuestros dones, nuestra vida en servir a otros,
que en el descanso de solo buscar nuestro propio bien. Así que yo les animo a poder invertir el tiempo en la obra de Dios, en el servicio. Yo siempre digo, ¿cómo? Hay personas, conozco muchos misioneros que dejaron todo para servir al Señor. Quizás dejaron sus profesiones que han estudiado tantos años para servir, para trabajar, para conseguir un buen puesto, pero llegó un momento que ellos dejaron eso y se dedicaron a la obra de Dios, que necesita la obra de Dios. Dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Así que tenemos que preparar personas para que sean siervos. Tenemos que animar a otros a ser siervos en la obra de Dios. Hay muchísimas cosas para hacer en la obra de Dios. Si nosotros nos podríamos poner a hacer una lista, pero hay tantas cosas que surgen, que hacen falta hacer en la congregación. Y también a veces se hacen actividades afuera, en lugares públicos. Hay necesidad de personas para que trabajen en esos momentos que se hacen las reuniones, y a veces faltan las manos, faltan las personas para servir. Es bueno que haya un corazón con voluntad, con disposición. Voy a volverle a leer esto del machete. Dice, el machete está hecho para el trabajo. Aunque se gasta cuando es afilado con la lima, está cumpliendo ya su propósito. Un machete sin uso se llena de herrumbre. Es mejor gastar nuestra vida, nuestros dones, en servir a otro que en el descanso, de solo buscar nuestro propio bien. Serán felices los que han buscado y descubierto cómo servir. Tenemos que buscar la manera de servir. Esto nos va a dar felicidad. Esto nos va a llevar a ser útiles. El servicio a Dios y a los demás es parte de mi vida como hija de Dios. Yo tengo que ver si estoy haciendo algo. Y si no estoy haciendo nada, tengo que pensar, ¿por qué no lo estoy haciendo? Hay tanta necesidad en los lugares, en los distintos lugares para servir. Es el servicio a Dios y a los demás parte de mi vida. Esto le dejo como una frase para que ustedes puedan pensarlo. Dice, ¿es el servicio a Dios y a los demás parte de mi vida? Y yo le había pedido a la hermana Sally que cantemos el himno 471, que habla del servicio, pero ya se ha cantado al comenzar. Así que el Señor bendiga su palabra en los corazones y que haya podido ser de bendición para ustedes en esta tarde. No he querido ser tan largo, pero si se puede volver a cantar, si cada uno tiene, no sé si pueden poner la letra ahí en la pantalla, eso es lo que yo quería, que se ponga la letra en la pantalla y que podamos cantarla desde nuestras casas si es que no tienen los himnarios, porque es una canción muy linda. Hay otras canciones también que hablan del servicio, pero esta es muy conocida, que siempre se la canta y que también mueve los corazones de las personas, de los hermanos, de los miembros de la congregación a servir. Siempre cuando se inician las actividades anuales, se enseña sobre el servicio para despertar en los miembros de la congregación el interés, el deseo de servir, porque durante el año hay muchas cosas para hacer. Así que le voy a leer la letra. Dice, gozo da servir a Cristo en la vida diaria, aquí. Gozo y grande alegría, siempre Él me da a mí. Que sea que sea personal lo que dice, ¿no? Nos da gozo el servir al Señor, o es una carga, o es un peso.
Gozo hay, sí, en servir a Cristo. Gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo. Gozo que triunfante está. En la pena o tristeza, Cristo en todo vence ya. Les cuento, yo trabajo entre las hermanas también como un grupo de hermanas y cuánto gozo me da ver cómo trabajan ellas. Así que eso es importante que hacer que el grupo de la clase bíblica que tengamos aprendan a servir al Señor. Siempre hay personas dispuestas para hacer las cosas. Nosotros acostumbramos en la clase bíblica a servirle, decimos el mate cocido con pan casero. Y hay hermanas que hacen el pan. Hay otras hermanas que tienen que preparar el mate ese día. Hay hermanas que tienen que limpiar, ahora hay que limpiar antes y después el lugar. Hay que lavar todo bien. Hay personas dispuestas para hacer esto. Así que da gozo. A mí me da gozo ver que sirvan al Señor. Y no lo hacen porque reciben un peso, un dinero. ¿No? La obra del Señor nosotros tenemos que servir y el Señor es el que va a recompensar nuestro servicio. No es deudor de nadie, dice, que Él no es deudor de nadie. De todo lo que hagamos, Él siempre va a llenar nuestro corazón de gozo y no nos va a hacer faltar nada en el hogar. Así que por ahí tenemos que dejar unas horitas de trabajo porque tenemos que cumplir con la congregación, con los hermanos. Entonces, el Señor no nos va a hacer falta. Siempre tenemos que animar a los miembros a servirle. Gozo da servir a Cristo, aunque solo ande yo. Es el gozo permanente que el Calvario nos logró. Gozo da servir a Cristo. Gozo en la oscuridad, porque tengo el secreto de la luz y la verdad. Así que no sé si lo vamos a volver a cantar, eso ya ustedes ven. Que el Señor las bendiga y bueno, gracias por invitarme a poder compartir la palabra con ustedes y que les haya sido de bendición.